tu empresa, la CFE, cumple 84 años este 14 de agosto. Como cada día, nuestra empresa eléctrica 100% mexicana lleva la energía eléctrica a los hogares e industrias del país, enfrentándose a los elementos de la naturaleza para restablecer el servicio aún en las condiciones más difíciles. Es momento de recordar cómo llegó aquí, qué representa y cómo, tras sobrevivir sexenios de saqueo y acoso, se prepara para seguir sirviendo a México. Como hoy CFE es una de las empresas eléctricas más grandes del mundo, poco se habla de sus modestos orígenes, pero esa historia merece ser contada. Como tantas otras empresas, la CFE comenzó con un sueño, el del presidente Lázaro Cárdenas, quien vislumbró una empresa comprometida con prestar un buen servicio sin fines de lucro a los mexicanos. Como tantos otros soñadores, Cárdenas tuvo que proveer para su familia desde los 16 años. Nació en un México donde el gobierno, para tener que venderle a los extranjeros, quemaba vivos a los yaquis por oponerse al despojo de sus tierras ancestrales. Momentos antes de asumir la presidencia de la República, mi señora y yo enviamos a todos los elementos revolucionarios del país nuestro más cariñoso saludo, haciendo votos por la prosperidad de la nación. Se volvió presidente en otro México, el de los revolucionarios que soñaron con eliminar la injusticia en el país. Una entre tantas injusticias era la industria eléctrica nacional. Hacia 1937 ya había electricidad en México. Claro, si vivías en una gran ciudad, una colonia elegante, cerca de la frontera. La electrizante vida nocturna de la capital era retratada en el cine y las juventudes privilegiadas escribían poesía a la luz de los focos. El resto de México, la mayoría, no tenía electricidad. En el campo, en lo alto de las sierras, en lo profundo de la selva, en las costas azotadas por los vientos y en kilómetro tras kilómetro de escarpado territorio, todavía se iluminaba con lámparas de aceite, con queroseno, con velas, y a todos, menos a Cárdenas, les parecía normal. A todos les parecía normal que 3 compañías extranjeras dieran electricidad solo a quien pudiera comprarla, y que todas sus ganancias se fueran a otro país. Les parecía normal también que no hubiera servicio eléctrico en todo México, porque una empresa privada solo responde al interés y solo en las ciudades había negocio. Y era normal, sobre todo, que no todos los mexicanos tuvieran electricidad. Para quienes no tuvieron el gusto de nacer sofisticados citadinos, lo natural era leer con velas. Y en ese México, donde todos veían a la electricidad como un artículo de lujo, Cárdenas vio más allá. No es normal que extranjeros controlen la electricidad y extraigan ganancias sin ninguna responsabilidad frente a los mexicanos. Es una situación que nunca ocurre en sus países de origen. No es normal tampoco que solo haya luz en las ciudades. Leer de noche es lindo, pero para todo el resto de México, la electricidad es algo más importante. Es la oportunidad de encender máquinas, industrias, radios, de ir acortando la brecha entre mexicanos. Y no es normal que los pueblos en lo más accidentado y bello de México tengan que justificar su importancia, su valor de mercado, antes de recibir servicio eléctrico o resignarse a las velas. Con el paso del tiempo, lo injusto pasa por ser normal. Fue en ese México, el 14 de agosto de 1937, donde Lázaro Cárdenas fundó la Comisión Federal de Electricidad con el lema Electricidad para el Progreso de México. La Comisión Federal de Electricidad tendrá por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales. México, entonces como ahora, era a menudo representado como gente ajena a la ciencia y la organización. Así que las empresas extranjeras y sus portavoces en la capital se mofaron de la pésima idea del general Cárdenas. Es un desperdicio de dinero, dijeron. Los extranjeros lo hacen mejor y más barato. Son las fantasías de un hombre del pasado.
Si a Cárdenas no le importaba mucho ese chismerío, a los primeros trabajadores de la comisión les importaba menos. Entre burlas, iniciaron su primer proyecto hidroeléctrico en 1938. Empezaron generando en una sola presa, cuando nadie creía en ellos, y 8 años después alimentaban industrias y ciudades enteras, las mismas donde al sector privado por décadas le pareció de lo más normal no dar servicio eléctrico. La CFE se concentró tanto en su misión que para 1960 ya generaba 54% de la electricidad. Para las empresas extranjeras, fue como el desgarrador fin de unas largas y muy cómodas vacaciones en México. 80 años de pretextos se les vinieron encima. Una empresa mexicana, operada por mexicanos y cuyas ganancias se quedaban en México, estaba llevando luz a cada vez más pueblos, cada vez más lejos, a todos los lugares rezagados, porque no era negocio apoyarlos. Mientras la CFE avanzaba, las empresas extranjeras pasaron de la burla a la hostilidad. Lamentaban los atentados a la inversión extranjera y amenazaban con demandas, amparos y juicios en México y donde fuera. En 1960, el presidente López Mateos nacionalizó la industria eléctrica. Al mexicanizar definitivamente la industria eléctrica del país, lo hicimos sin lesionar derechos ni interés legítimo alguno, y empleando procedimientos acordes con nuestro desarrollo general. En cada época, los mexicanos hemos empleado los procedimientos y medios adecuados. Y a fin de integrar definitivamente el Sistema Nacional de Generación, Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y de que el pueblo mexicano sea el único dueño de la que se produce, hemos adquirido la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y sus filiales. Las compañías extranjeras que por tantos años prefirieron la comodidad de la ganancia fácil a invertir en el progreso de México, hicieron tal escándalo que el presidente López Mateos aludió a ello en una carta. Les devuelvo la energía eléctrica, que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas al nacionalizar nuestro petróleo. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Las 3 empresas extranjeras perdieron ese día el negocio más fácil del mundo: ser los únicos proveedores al precio que quisieran vender de la electricidad en México. Como había soñado Lázaro Cárdenas, México tenía una empresa propia que generaba y distribuía electricidad sin fines de lucro, operada por y para los mexicanos. Pero 80 años de fácil negocio son duros de olvidar. Conforme la advertencia de López Mateos se perdía en la memoria, los malos mexicanos volvieron. Dicen venir a aclarar las cosas. Dicen que estamos confundidos, porque en realidad la electricidad de México, todas las plantas, líneas de transmisión, subestaciones, cada foco y cada fierro, la CFE misma, que se fundó para dejar un legado a las generaciones futuras, todo eso, toda la industria eléctrica construida por y para los mexicanos, dicen, no les pertenece a los mexicanos. A fines de los 80, llegó del extranjero a México la ideología neoliberal, un credo que aspira a una sociedad donde el único valor de cada persona es cuánto dinero tiene. Los neoliberales creen con fervor que cada ciudadano debe resolver sus propios problemas y la única ética es la del egoísmo sin límite. Aspiran a congelar el presente, que los hoy pobres nunca dejen de ser pobres, para que los hoy ricos nunca dejen de ser ricos.
Han escrito librerías enteras cuyos volúmenes siempre llegan a la misma conclusión: que todos los bienes del mundo sean propiedad de ellos, porque para sobrevivir a los demás nos alcanza con sus migajas. Nada contradice la fe neoliberal tanto como la simple existencia de la CFE. La encontraron tan capaz que les tomó 25 años ponerla en riesgo, y aún les hubiera tomado otros cuantos destruirla por completo. Por 3 décadas, entre 1960 y 1990, la CFE resolvió las necesidades eléctricas de México, integró los sistemas de transmisión del país, estandarizó frecuencias y voltajes, ordenó y planeó el crecimiento de la red eléctrica, administraba el sistema eléctrico y generaba casi el 100% de la energía. El país crecía y la CFE crecía con México. Hacia 1990 generaba 8 veces más electricidad que en 1960. No solo atendía la demanda presente, también se perfilaba para resolver toda demanda futura. Dejada a su propia inercia, la CFE hubiera seguido atendiendo las necesidades de México sin ningún problema. Para que los extranjeros recuperaran lo que creían suyo, la industria eléctrica mexicana iban a necesitar la intervención del Estado neoliberal. Y aún así, les fue difícil, porque México simplemente no necesitaba participación privada en generación eléctrica. En 1992, Carlos Salinas de Gortari cambió la ley para dejar a las empresas extranjeras generar electricidad de nuevo. Pero en el sector eléctrico mexicano, los inversionistas extranjeros no querían negocio, querían ganancia fácil y la energía producida por CFE seguía siendo más barata. No volvieron a participar en la industria eléctrica mexicana hasta después de que Salinas y después Zedillo les hicieron 3 favores. El primero fue ordenar a la CFE que dejara de invertir en su parque de generación eléctrica. 30 años de inversión en tecnología pararon en seco, de un día para otro. Se apostó a que poco a poco el tiempo hiciera lo suyo y las plantas de CFE quedaran fuera de servicio. El segundo favor fue subir las tarifas eléctricas, hasta que alcanzaran el punto donde los campeones del libre mercado se sintieran cómodos y motivados compitiendo con ellas. El tercer favor, en 1997, fue obligar a la CFE a firmar acuerdos forzosos de compra de electricidad con los privados, mientras se reducía la responsabilidad de ellos respecto a la seguridad del sistema eléctrico nacional. Y aún así, todavía quedó CFE para rato. Fue hasta el año 2000, 8 años de favores después, cuando se volvió a encender en México una planta generadora privada. Desde ahí, la ideología neoliberal atisbó el camino a terminar con la CFE. Una reforma energética. El primer intento de reforma energética fue de Zedillo en 1999. Propuso concesionar las redes de transmisión y distribución a los particulares, con la condición de que atendieran a los pequeños consumidores y empresas en la región concesionada. Pero atender hogares y pequeñas empresas es justo la parte de la industria eléctrica que no es negocio fácil, así que la reforma de Zedillo no prosperó. Durante el sexenio de Vicente Fox se intentó otra reforma, que tampoco avanzó. CFE seguía siendo una piedra en el mocasín neoliberal. Se necesitaron entonces nuevos favores. Para incrustar a los particulares en el sistema eléctrico, Fox obligó a la CFE a firmar contratos bajo los cuales un privado construiría una planta nueva, la CFE pagaría por ella y cuando acabara de pagarla se la regalaría al inversionista privado junto a la obligación de comprar la energía. La CFE ponía todo y se quedaba con algo peor que nada, una obligación de pago. Un excelente negocio para los privados y el primero de muchos pésimos tratos para la CFE, a la que cada vez más se le obligaría a transferir recursos públicos a empresas privadas. Al fin de su sexenio, Fox consiguió que 30% de la generación eléctrica mexicana estuviera en manos particulares. Felipe Calderón participó en esos acuerdos desde que era secretario de Energía, y cuando llegó a la presidencia en 2006, le sirvió a sus amigos con la cuchara grande. Armado con argucias legales y modelos económicos falsos, Calderón decretó que México sería el único país del mundo donde los generadores eólicos no se harían responsables de la seguridad de toda la red eléctrica ni pagarían por utilizarla.
Tampoco pagarían, como se acostumbra por ejemplo en Alemania, por el respaldo a su intermitencia, pues aunque la electricidad se consume todo el día, ellos a veces generan y a veces no. Y ese, llamado porteo estampilla, ni siquiera fue el mejor favor que Calderón hizo a los extranjeros. La primera vez que se cambió la ley en su beneficio, en 1992, fue para permitirles el autoabasto. El dueño de una gran fábrica podría construir su propia planta eléctrica en vez de comprar energía a la CFE. Lo que se permitió entonces fue que las grandes industrias pusieran plantas generadoras en sus fábricas. No compraban energía a la CFE, pero tampoco le generaban costos. El mejor favor de Calderón a los extranjeros fue combinar el autoabasto y el porteo estampilla. Permitió a las grandes empresas colocar sus generadores y sus puntos de consumo de energía donde se les diera la gana. Una gran empresa podía ahora, por ejemplo, poner una generadora eólica en Oaxaca y consumir la energía en Monterrey. O mejor aún, tener una sola planta en Tamaulipas y consumir en todas las ciudades de México. CFE, dice la ley, recupera el costo de transmitir y distribuir esa energía cobrándolo a los autoabastecedores. Pero resulta que Calderón se las ingenió para que la ley también diga que ese servicio no cuesta. Así que la CFE solo recupera algunos centavos de ese costo, que la cuenta del autoabasto la pague el pueblo de México. En la vida real, la CFE debe lidiar con infinidad de problemas técnicos, pequeños y serios, para resolver los problemas de ingeniería asociados con mandar electricidad desde un pequeño pueblo en Oaxaca a, por ejemplo, miles de supermercados o cientos de cines. Pero en la ficción neoliberal consignada en la ley dice que no le cuesta nada y entonces no recupera sus costos y de acuerdo al plan, Calderón ayudó a debilitarla poco a poco. Al cierre de su gobierno, Calderón ya había puesto en manos privadas y extranjeras la tercera parte de la generación eléctrica en México. Sus amigos ni siquiera tuvieron que invertir nada, porque sus plantas eólicas se pagaron con recursos de la Banca Mexicana de Desarrollo. Tampoco tuvieron que arriesgar nada, porque como se hacía desde tiempos de Fox, la CFE quedó obligada a comprarles energía. Y entonces, hacia 2013, México volvió a ofrecer el negocio más fácil del mundo. Un consorcio extranjero podía venir, construir una eólica y firmar un contrato donde todos los costos y todos los riesgos eran para CFE. De su lado, solo quedarían las ganancias. Favor con favor se paga, y en julio de 2016, una de las empresas españolas a las que tanto ayudó Calderón lo contrataría como su consultor estrella. Pero en brindar buen servicio a los extranjeros, Enrique Peña Nieto brilló como poco. Tras 4 sexenios de acoso legal y financiero, en 2013, la CFE empezaba a resentir los golpes. Hacía 30 años que no se le permitía invertir en su propia generación. Arrastraba 3 décadas de contratos desfavorables. Tenía que cargar con los costos de transmitir la energía de los autoabastecedores y tenía que mantener en pie al sistema eléctrico a cambio de simbólicos centavos. Todo eso mientras a la vez se mantenía fiel a su función social y cobraba a los mexicanos lo menos posible. Cuando Cárdenas tuvo frente a sí una industria eléctrica mexicana en desventaja, soñó con fortalecerla y dejar un legado a las futuras generaciones. Peña Nieto, en el mismo sitio, anheló entregar una parte y vender como chatarra el resto. La reforma energética de 2013 es hasta la fecha la reforma constitucional aprobada con menos tiempo de discusión. El 11 de diciembre la aprobó el Senado, el 12 de diciembre los diputados y solo 83 horas después fue avalada por 17 congresos estatales. Un asunto tan trascendente, donde se ponía en juego el patrimonio heredado por generaciones pasadas, se aprobó sin leerse, sin cuidado y a toda prisa, como si hubiera miedo de que alguien sí leyera la reforma. Se aprobó además con sobornos de las empresas energéticas extranjeras. Algunos legisladores ya están siendo investigados por ese crimen. Las reformas de Peña Nieto fueron acompañadas por un gasto sin precedentes en comunicación social. 53,000 millones de pesos para el final de su sexenio, para repetir los mensajes claves de la reforma energética, que bajarían la luz, la gasolina y el gas. Dinero público fue repartido a manos llenas a medios de comunicación, publicistas, consultorías y organizaciones. Esta reforma representa una de las más grandes oportunidades para México de los últimos años.
Se crearán cientos de miles de nuevos empleos y con mejores salarios. Bajará el precio de la luz y del gas. No bajó la luz, la gasolina ni el gas. Por el contrario, las únicas fortunas que crecieron fueron las de los políticos que aprobaron las reformas, los empresarios extranjeros que obtuvieron más contratos a condiciones cada vez mejores para ellos y peores para México, y las de una industria boutique de autonombrados expertos en energía que al día de hoy siguen defendiendo rabiosamente una reforma energética a la que amarraron su supervivencia profesional. En lo que toca a la CFE, la reforma energética la convirtió en el trampolín para que los intereses privados se quedaran con todo el negocio de la electricidad en México. Vista como un todo, la industria eléctrica mexicana no es el más fácil de los negocios. Los ideólogos neoliberales han vestido la reforma energética con un nutrido catálogo de tecnicismos y justificaciones usados para confundir y distraer de lo que está en juego: dinero. Miles de millones de pesos que hoy ingresan al erario público y ellos quieren quedarse. La CFE, por 76 años, se organizó en 4 grandes áreas: generación, transmisión, distribución y comercialización. CFE era también responsable del control de la energía que entra, se transporta y se entrega por el Sistema Eléctrico Nacional. Todas las áreas de la CFE operaban de manera integral, en perfecta sincronía. Tanto así que hasta 2012 CFE todavía sobrevivía pese a 4 sexenios de sabotaje. Para darle el tiro de gracia a la CFE, Peña Nieto incluyó en su reforma una argucia legal llamada la estricta separación. De un día para otro, se dividió a CFE en empresas independientes y se dio a cada una la orden de competir con las demás. Hasta se les prohibió comunicarse entre sí, bajo amenazas legales. Hay 2 motivos detrás de la estricta separación: el sabotaje y la avaricia. El sabotaje fue inmediato. Procesos que por 76 años estaban unidos se separaron, llegando a extremos tan dañinos que, por ejemplo, se prohibió a transmisión y distribución, cuyas redes están unidas físicamente, ponerse de acuerdo para darles mantenimiento. Pero nada se saboteó tanto como la generación. Se le dividió en 6 empresas distintas. Una integraría los contratos entregados por Fox y Calderón a los privados para que estuvieran a salvo del destino del resto. 5 empresas más serían constituidas con la obvia intención de ser reducidas a chatarra. No hubo orden ni lógica en cómo se dividió a las plantas generadoras de CFE. Desde la Ciudad de México se administraría la mitad de presas del Grijalva, pero la otra mitad desde Monterrey. No se ordenaron geográficamente. Una planta podía estar en Sonora, pero ser administrada desde Veracruz, mientras que en Veracruz se administraban plantas de Coahuila. Tampoco se ordenó por tipo de planta. No se especializaría una empresa en hidroeléctricas y otra en ciclos combinados. A todas tocaba de todo y en todas partes. Los neoliberales diseñaron para CFE la organización más ineficiente posible, exagerando hasta el punto en que donde antes había CFE Generación, ahora existían 6 empresas, 6 consejos de administración y 6 burocracias administrativas. Tras amarrar a la CFE a un esquema diseñado para que la generación se le dificultara lo más posible, los voceros neoliberales pregonaron con emoción que había llegado el momento de que solo los inversionistas extranjeros generaran electricidad en México. Querían con ello cumplir el plan que empezaron a tramar desde 1992 para devolver a los extranjeros y sus agentes mexicanos lo que tanto les dolió que López Mateos les quitara en 1960. Así fue como, mediante la estricta separación, sabotearían a la CFE y a México. Pero la estricta separación fue más que una bola de demolición, también fue un instrumento de su avaricia. Nada delata tanto los intereses mezquinos de los neoliberales como la parte de CFE que quieren quedarse y la parte que no les interesa. Como los grandes corporativos extranjeros no quieren el negocio de la industria eléctrica nacional, sino la ganancia fácil, nunca les interesó quedarse con toda la CFE, solo con sus redes de transmisión y distribución. La estricta separación les ayudó a marcar la mayor distancia posible entre ellos y la comercialización, a la que la estricta separación llamó suministro básico. Esa parte sí quedó a cargo de la CFE,
porque trae consigo mucha responsabilidad y no es un asunto fácil. Implica cobrar, dar atención al cliente y gestionar carteras vencidas. Todo mientras se respeta una tarifa cuya meta no es el lucro, sino la función social. Implica sobre todo dar la cara a los clientes. ¿Qué mejor para los neoliberales que eso sí dejárselo a CFE para cobrar sin asumir responsabilidades, como les gusta? Porque hay otro problema en el suministro básico. CFE no fija las tarifas eléctricas, solo cobra lo que le indica el gobierno. Así que cobrar la tarifa en 78 años nunca fue su única fuente de ingresos. Si se aísla la parte comercial del resto de CFE, difícilmente recupera sus pérdidas a menos que cobre cada vez más cara la luz. Y así pasó en el sexenio de Peña Nieto. Cuando la CFE es una sola, puede apoyar a los mexicanos con ingresos que obtienen cualquiera de sus áreas. Pero apoyar a los necesitados es el mayor pecado en el credo neoliberal. Diseñaron la estricta separación para prohibirlo. Los voceros neoliberales se ocultan tras tecnicismos confusos, pero están pidiendo algo muy sencillo: que el dinero generado por transmisión y distribución deje de usarse para apoyar a los hogares mexicanos y se reparta entre los empresarios extranjeros. Y así, donde alguna vez Cárdenas y López Mateos legaron un sistema eléctrico seguro y confiable a los mexicanos, Peña Nieto dejó al porvenir un problema mayúsculo: la pretensión de conectar al sistema eléctrico, al costo que sea, a una cantidad de empresas extranjeras que generaría 3 veces más de lo que necesitamos. 1/3 de la energía eléctrica del país ya es producida por la iniciativa privada. Sin embargo, debido a las restricciones constitucionales, esta energía normalmente de menor costo solo puede ser utilizada por las grandes empresas que tienen la capacidad de autogenerarla. Con la reforma propuesta, habrá una mayor oferta de electricidad y a menor costo, para beneficio de todos los usuarios, incluyendo los hogares de las familias mexicanas. Y aquí es donde la manzana envenenada de la estricta separación hubiera tenido su fatal desenlace. Peña Nieto y los ideólogos de su reforma exigen a la CFE que los recursos con que hoy apoya a los hogares y pequeños comercios mexicanos se destinen a resolver el problema que ellos mismos causaron: conectar a la red eléctrica del país a todo extranjero que así lo exija. Y una vez que se cumpla su capricho, pero solo si así sucede, prometen buscar la manera de ayudar a los mexicanos. Lo que no hicieron en los primeros 80 años de la industria eléctrica, antes de Cárdenas, lo que no han hecho después de apoderarse de la empresa pública que sea, en cualquier lugar del mundo, ahora sí van a hacerlo. Antes no querían, pero ahora sí quieren. Eso dicen. Pero no hay que fijarse en lo que dicen, hay que fijarse en lo que hacen. Dicen haber hecho la reforma energética en nombre de los mexicanos, para bajar los precios de la luz. Pero una CFE que no percibe ingresos por generación, que no percibe ingresos por transmisión y tampoco lo hace por distribución, ¿de dónde va a sacar el dinero para apoyar a los hogares? La reforma energética no es sustentable en el largo plazo. Es un plan para hacer ricos rápido a unos cuantos. Ellos van a quedarse con el dinero y nosotros vamos a quedarnos con las cuentas. El ejemplo más claro de lo que hace la reforma energética, a pesar de lo que dice, es el mercado eléctrico mayorista, donde CFE tiene que comprar electricidad desde 2013. En ese mercado, una eólica privada vende por la mañana una unidad de energía a 5 centavos. ¡Maravilloso!, claman los neoliberales. El libre mercado ha decidido. ¡Cuánto ahorro! Y así sucedería para México si CFE pagara 5 centavos a esa empresa. Pero en el camino de los dichos a los hechos, Peña Nieto incluyó una cláusula según la cual a la empresa eólica se le paga lo mismo que cuesta la última planta que despacha en ese momento. Y entonces esta eólica ya no costó 5 centavos a CFE, acaba de costarle tanto como lo haría una de sus empresas centrales. Solo que si se hubiera pagado a sí misma, la CFE podría reutilizar el dinero en otra cosa, pero ahora se lo tuvo que entregar a una empresa extranjera. La reforma energética dice generar ahorros, dice promover la eficiencia, pero lo que hace es sustraer dinero a los mexicanos, poco a poco, mientras la CFE, construida para salvaguardar la seguridad energética de México, se ve extinguiendo. Ni siquiera es un plan inteligente. Con todos sus ingresos capturados por el sector privado,
CFE se hubiera visto reducida a cobrar la luz a nombre de ellos, cada vez más cara, mientras más la dejan sin fuentes de ingresos. Ellos se quedan con el dinero y nosotros nos quedamos con la cuenta. Eso pasó, así tal cual, en España, donde una reforma idéntica no deja de disparar los precios de la electricidad y de acrecentar las desigualdades entre los que tienen dinero y los que no. Es el futuro al que nos encaminaron. Esos son los hechos de la reforma energética. Lo demás son palabras. Pero hay un hecho más, el más descarado ejemplo de avaricia en esta historia de usureros. El tiro de gracia, por si acaso la CFE hubiera hallado la manera de sobrevivir a sus verdugos. Una bomba de tiempo en sus finanzas. Imagina que te propongo un contrato de compraventa. Las condiciones son que el precio lo pongo yo, cada año te voy a cobrar más caro y me tienes que pagar aunque no te entregue nada por 30 años. ¿Aceptarías? El gobierno de Peña Nieto firmó 42 contratos de transporte y 24 de suministro de gas natural con esas condiciones, para comprar un volumen que excede 9 veces el consumo de la CFE y cuesta cada año 135,000 millones de pesos, por un plazo obligatorio que en el menos malo de los casos es de 15 años. Son contratos por gas natural que en algunos casos tienen que pagarse aunque el proveedor no entregue nada. Las condiciones son así de desventajosas. No hay racionalidad económica ni social en esos acuerdos. Por eso a los neoliberales y sus ideólogos, zambullidos en la cascada de dinero que emana de su reforma energética, no les gusta hablar de los detalles en su aplicación. Lo suyo son promesas de un mejor futuro, para que nadie se fije en su pasado ni en su presente. No hay contrato ni acuerdo en la reforma energética que sea benéfico para los mexicanos. Todos son esquemas de extracción de capital de los muchos a los pocos, de México al extranjero, de la CFE a las empresas privadas. Esos son los hechos de la reforma energética. Lo demás son palabras. Andrés Manuel López Obrador fue elegido presidente por el pueblo de México el 2 de julio de 2018, con el mandato explícito de acabar con la corrupción y enmendar los abusos del pasado. En campaña, fue claro y sincero en sus intenciones respecto a la CFE, rescatarla. Hoy, el plan para entregar la industria eléctrica mexicana a intereses extranjeros está detenido. La CFE no será regalada ni vendida como chatarra. Sus plantas están siendo remodeladas tras 30 años de abandono. Los múltiples contratos desventajosos están siendo renegociados. Sus asignaciones directas se están cambiando por licitaciones públicas y vigiladas. Se están evaluando y modernizando las líneas de transmisión y distribución en todo el país. En 3 años se ha recuperado y salvaguardado la función social de la Comisión Federal de Electricidad. En el terreno legal, la Cuarta Transformación está disputando las cláusulas entreguistas y deshonestas de la reforma energética. El litigio no ha sido fácil, porque los redactores de la reforma energética la protegieron creándole sus propios jueces, sus propios tribunales y sus propios institutos defensores, sus fueros y privilegios, como les llamaban en el México de la colonia. Pero por encima de todas sus artimañas está la Constitución, donde se consignan los derechos del pueblo de México. La CFE no le pertenece al gobierno, le pertenece a la nación. No le pertenece a ningún presidente, así que ninguno tiene el derecho de desmantelarla y regalarla. Por el contrario, el gobierno y el presidente tienen la obligación de preservarla, para seguirla entregando a las generaciones futuras mejor que como la encontraron. La CFE es la garantía que tiene el pueblo de México de tener un servicio eléctrico confiable y a bajo precio. Cuando se cumpla su rescate, la CFE volverá a ser la empresa eléctrica más importante del país y ahora sí, en igualdad de condiciones, compartirá el mercado eléctrico mexicano con el sector privado. Se acabarán los negocios corruptos, pero nunca las oportunidades para los auténticos emprendedores. Con una CFE fuerte, ganamos todos los mexicanos. Por eso, su rescate está en marcha. 84 años después de que la soñaron, la historia de la Comisión Federal de Electricidad apenas comienza.
Compañeras y compañeros de la Comisión Federal de Electricidad, celebramos hoy 84 años de vida al servicio de México. Así celebraremos los 100 y los 200. Nuestra vinculación a los intereses nacionales son nuestra fortaleza. Luchamos contra las intenciones de la reforma energética impuesta para desaparecernos y entregar el sistema eléctrico de México a intereses ajenos. No lo permitiremos. No lo permitirá el pueblo de México, su propietario. Tenemos el apoyo del presidente López Obrador. La seguridad nacional y el desarrollo con justicia están fincados en la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad. En cada trabajador, en cada trabajadora, hay un defensor insobornable de su empresa, de su futuro personal y familiar, de su compromiso social. Que viva la Comisión Federal de Electricidad.